Bendiciones, aquí estamos una vez más en este día. Gracias a los que están en sintonía, aquellos que van a estar en algún tiempo que tengan y puedan disfrutar de este video. Les mandamos un saludo también de parte de nuestro Señor Jesucristo y de la familia Trujillo y de Ministerios Betel. En este domingo aquí estamos una vez más listos para entrar en un nuevo tema. Queremos, si Dios así lo permite, hablar un hermoso tema que yo sé que nos va a ser de bendición y espero que lo pueda disfrutar en este día. Vamos a entrar y lo vamos a hacer leyendo la palabra en Romanos 12:1. Así es de que si usted tiene su Biblia, su celular, cualquier manera en la cual usted lea la palabra de Dios, yo le hago la invitación, vaya conmigo, leamos juntos, leamos Romanos 12:1. Y aquí vamos a estar hablando de un sacrificio vivo. Así es de que le voy a dar unos segundos para que usted pueda buscar la palabra y la leamos. Y la palabra de Dios dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjeme ver si podemos leerlo en otra versión, a ver qué nos dice la otra versión. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Esta versión dice: por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. Esta versión está más bonita. Yo creo que vamos a poderla entender mejor. Entonces, se la voy a repetir una vez más. Dice: por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su culto. Ha de ser su auténtico culto. Bueno, el tema de este día lo saqué de aquí, porque aquí mismo dice: preséntese ustedes mismos como ofrenda viva. Entonces, yo sé que para hablar de este tema tendríamos que ir al Antiguo Testamento y comenzar a estudiar todo lo que era una ofrenda, todo lo que era un sacrificio. Entonces, yo no sé usted cómo esté en el conocimiento de lo que es la ofrenda o lo que es un sacrificio. Es necesario, para que usted entienda el Nuevo Testamento, usted tiene que conocer el Antiguo Testamento. Si usted no conoce el Antiguo Testamento, usted no va a poder entender
porque muchas de las citas o mucho de lo que en el Nuevo Testamento, perdón, se habla, ya se ha hablado, ya se ha establecido, ya hay una sombra, ya hay un topotipo, o sea, ya hay algo, una figura de lo que se está hablando o de lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento. Entonces, lamentablemente hay personas que nomás tienden a leer el Nuevo Testamento y está bien, pero usted no va a poder entender, usted va a conocer lo que el Señor Jesús o los apóstoles hablaron y dijeron, pero ¿por qué lo dijeron? ¿O por qué hay cosas que se tienen que hacer o ya no se tienen que hacer? Hay personas que manejan más el Antiguo Testamento y no conocen el Nuevo Testamento. Entonces conocen lo que es o lo que se dijo allí, pero lo que ya se llevó a cabo, porque en el Antiguo Testamento, como decía, hay muchas sombras. Se habla mucho del Señor Jesucristo. Y cuando Él vino, muchas de esas cosas Él ya las cumplió, ya se cumplieron, ya se llevaron a cabo, pero hay otras que todavía no. Entonces, hay un problema si usted no tiene un balance, si usted no lee ambos. Para poder usted tener el mejor conocimiento, yo le aconsejo, lea los dos. Póngase, qué sé yo, para que lleve, claro, el Antiguo Testamento es mucho más grande que el Nuevo, pero lea unos 2, 3 capítulos del Antiguo Testamento, lea uno del Nuevo. Y así vaya siguiéndose y familiarícese con ambos. ¿Para qué? Para que usted pueda entender cada vez que alguien le hable de la Biblia. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso ya. Estamos hablando de un sacrificio, dice Pablo, sacrificio vivo para Dios, que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. Ahora, si yo le pregunto a usted, sin que usted conozca el Antiguo Testamento o no conozca qué es un sacrificio, yo le haría la pregunta a usted y le preguntaría, hermano, amigo, ¿qué es un sacrificio para usted? Entonces, lo que nos enseñaron en la escuela o lo que hemos nosotros por nosotros mismos tal vez estudiado o ido al diccionario para poder entender qué es eso, ellos nos lo van a dar en literalmente o de acuerdo a la definición humana, no a la de Dios, y entonces le vamos a perder el significado, porque por ejemplo, aquí dice un sacrificio vivo. Muchas veces para nosotros un sacrificio es el hacer algo, el obtenerse a algo, el dar algo, el no tener algo, el no decir, qué sé yo, qué tantas cosas de las cuales nos podemos privar, pero ¿para qué? Para que el día de mañana podamos obtener un beneficio. Ese es un sacrificio hasta cierto punto en la forma en que nosotros lo pudiéramos ver. Por ejemplo, mi mamá pudiera decir, mira, mijo, yo me sacrifiqué para que tú fueras a la escuela. Entonces, ¿qué hizo ella? Un sacrificio. ¿Y cuál hubiese sido su sacrificio? Bueno, crecimos sin papá. Entonces, como no teníamos papá, mi mamá tenía que trabajar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos obtener lo que necesitábamos. Entonces, ella como mujer tenía que trabajar como hombre. Qué sé yo cuántas horas, qué sé yo qué clase de trabajo y tantas cosas que ella tuvo que irse y esforzarse más de lo que ella tenía que esforzarse. ¿Para qué? Para que nosotros obtuviéramos un beneficio, que era el poder ir a la escuela y poder ser algo o alguien en la vida más adelante. Entonces, si yo le pregunto a usted qué es un sacrificio, entonces para usted posiblemente esa sería la definición
que usted me daría acerca de lo que es un sacrificio. Pero en el término bíblico es diferente. En el término bíblico, entonces, no, si no lo conociéramos, entonces no estaríamos teniendo la idea, el cuadro, la fotografía completa. Entonces, ¿cómo y cuándo o por qué se establecieron los sacrificios? Hemos hablado muchas veces ya anteriormente, yo he hablado ya mucho porque por X motivo el Señor me ha dejado en Génesis y Levítico, Éxodo, en esos tres libros del Antiguo Testamento. Me he quedado allí por mucho tiempo y he estado enseñando, estudiando acerca de estos libros. Regularmente yo era alguien que también me la pasaba en el Nuevo Testamento, ahí estudiaba, ahí leía, era lo que me gustaba. No le hallaba mucha interés en el Antiguo Testamento, hasta que comencé y empezamos por lo que era el tabernáculo y me gustó tanto y me he quedado allí bastante. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, en los primeros 3 capítulos hasta el tercer capítulo, nos vamos a dar cuenta que ahí nos habla de la historia del primer hombre, de la primera familia. Entonces, ahí, si usted, como le digo, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted va a tener una idea. No puedo meterme mucho a fondo porque no saldríamos hoy, aunque esto sería bueno que fuera más una enseñanza que una predicación. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento al respecto. Pero cuando nosotros leemos Génesis, vemos de que Dios hace la creación y en la creación, en lo último, también hace al hombre. Y dice la palabra que Dios pone al hombre en el Edén. De ahí nos relata el libro de Génesis que el hombre estaba solo, le hizo la ayuda, le dio a la mujer, les dijo: de este árbol del bien y del mal no pueden comer, ni del árbol de la vida. Entonces le dijo todo lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Todos conocemos esta historia, que el hombre, la mujer es engañada por el diablo y por así la mujer le da al hombre, el hombre también falla. Pero si usted lee y se da cuenta en ese corto periodo que podemos nosotros leer, porque no nos dice qué tanto tiempo fue, pudo haber sido, yo dije corto, pudo haber sido corto, pudo haber sido largo, no lo sabemos. Pero en ese tiempo no vemos al hombre o a la mujer llevando a cabo un sacrificio. No vemos que ellos hagan algo para dárselo a Dios. Lo único que sí entendemos y leemos es de que él tenía una comunicación, una relación con Dios, y era una relación, pongámosle de esta manera, viva. Y me preguntará, ¿cómo así viva? Viva, ¿por qué? Porque el Señor le había dicho al hombre: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces el hombre estaba vivo. Y la relación que había entre Dios y el hombre era una relación con un hombre vivo espiritualmente, porque físicamente también estaba vivo. Entonces él estaba vivo físicamente, pero su relación espiritual con Dios también. Entonces él le dice: el día que tú comas, morirás. ¿Y qué sucede? Él come. Y cuando come, murió Adán y murió Eva. No, miramos que no murió. Murió después de casi 800, 900 años después que ellos murieron. No exactamente 800, 900 años después,
porque tampoco le puedo dar la edad que ellos tenían cuando comieron del árbol de la vida, pero si pudiéramos, pues fuera diferente. No sé si el Señor comienza a contar desde el momento que ellos comen, pues sería lo lógico, ¿no? La cosa es de que, ¿qué sucede? Entonces si se muere algo. En el momento que ellos comen, ellos mueren espiritualmente. No mueren físicamente, pero mueren espiritualmente. Y eso era lo que tal vez el hombre no entendió cuando el Señor le dijo, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió lo espiritual, la comunión, la relación para con Dios. Entonces, en otras palabras, cuando ellos comen, la relación entre el hombre y Dios muere, se rompe. Y aquí es donde vemos algo muy bonito y algo muy importante o impactante. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, casi siempre, o si no, no casi siempre, siempre Dios toma la iniciativa para todo. No sé si usted se ha dado cuenta o lo ha realizado de que Dios toma la iniciativa siempre en todo. Si usted se da cuenta en el libro de Levíticos y aún aquí en Romanos y en otros que menciona acerca de un sacrificio para el Señor, nos vamos a dar cuenta que es el hombre el que traía y el que daba o ofrecía el sacrificio a Dios. Entonces, si usted no ha leído bien Génesis, entonces usted va a decir, pero es que el hombre siempre es el que le da a Dios. Es el hombre el que empezó a hacer los sacrificios para Dios. Y déjeme decirle que no es así. Vuelvo a lo mismo, como le digo, es Dios el que siempre toma la iniciativa. El primer sacrificio que encontramos en la Biblia no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que cuando ellos pecaron, se escondieron de Dios, hicieron vestiduras de la higuera o de hojas, pero eran humanas, eran algo que el mismo hombre estaba llevando a cabo para cubrirse de su pecado. Pero cuando Dios viene y Dios los confronta, Él hace un sacrificio, y es que un sacrificio es muerte. Siempre que usted sacrifica, la mayor parte de veces que usted sacrifica es muerte. ¿Por qué? Porque en el sacrificio se hace un altar y en el altar se pone algo o alguien a morir. Y por eso es que es un sacrificio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios viene y los confronta, lo que vemos es de que Dios dice de que los viste con piel. Dios es el que viene y dice, mira, para que yo pueda aún comunicarme o al menos tener una vía contigo, tiene que ser a mi manera, no a la tuya, porque la tuya en sí yo no la puedo aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Se cree porque los únicos que tienen piel son los animales, ¿verdad? Entonces, dice que la vida está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Entonces, la sangre tuvo que ser derramada para que el hombre fuera en ese tiempo cubierto, para que su pecado fuera tapado y para que cuando Dios lo viera, no viera el pecado, sino que pudiera ver al hombre. Entonces Él lo tenía que cubrir, pero para eso hubo una muerte.
Y el primero que hizo ese sacrificio fue Dios. Porque si usted se da cuenta, el hombre corre a un árbol. Me imagino que buscó las hojas más grandes para poderse cubrir. No iba a agarrar una hoja de los que son guatemaltecos de chipilín, que son como ese tamaño, y imagínense cuántas hojas necesitaba para hacerse un vestido, un delantal, una túnica, ¿verdad? Tenía que ser una hoja grande para que al menos fueran unas 3 nada más, o con 2 y se pudieran tapar. Pero vemos de que él no corre a hacer un sacrificio, o no vemos que él mate un animal. ¿Para qué? Para cubrirse. Pero viene Dios, y Dios sí hace eso. Dios, algunos no están de acuerdo, pero ¿qué más pudo haber sido? Si la Biblia de ahí la comenzamos a leer en adelante, nos podemos dar cuenta que es un animal el que pagaba, o el que tenía que derramar su sangre para que el pecado del hombre fuera cubierto, no fuera borrado, fuera cubierto nada más. Entonces, vemos de que ahí es Dios el primero que hizo el sacrificio, no fue el hombre, porque el hombre corrió a cubrirse con hojas, pero Dios lo cubre y derrama la sangre inocente de un animalito para cubrir el pecado del hombre que había cometido en ese momento. Creo que le he dado muchas vueltas a esto para decirle eso, pero déjenme, permítame un segundo. Entonces, yo siempre me había hecho la pregunta, ¿por qué es de que Dios requirió o pidió sacrificio? Y decía yo, ¿será que al Señor le gustan los sacrificios? Porque le soy sincero, a mí se me hace un poquito raro, y perdone la expresión, pero hasta un poquito macabro, el hacer sacrificio. Cuando lo vemos en el concepto o en la manera de Dios, usted tal vez no se atreve o nunca se ha atrevido a pensarlo de esta manera. Pero cuando lo vemos de los satanistas que lo hacen, ahí sí se nos hace macabro. Ahí sí cuestionamos y nos da hasta miedo, ¿verdad? Porque la forma en que ellos lo hacen. Ellos agarran los animales, también los hacen pedazos y no sé, dicen algunos que agarran el corazón y se lo dan en sacrificio a Satanás. Se habla de sacrificios humanos, de niños, y entonces eso sí suena macabro, ¿verdad? Gracias a Dios, en lo que es Dios, no vemos sacrificios humanos, que aunque en el tiempo en el Antiguo Testamento hubieron muchos judíos que sí comenzaron a sacrificar a sus hijos, pero eso no era lo que Dios había pedido o lo que Dios les había mandado hacer. Eso fue porque ellos se contaminaron con otras religiones y comenzaron a hacerlo. Dios solamente ha hecho un sacrificio humano, y ese sacrificio humano solamente lo pudo llevar a cabo, y al único a quien él se lo aceptó fue al Señor Jesucristo, que él mismo dice que ofreció su vida como sacrificio para perdón de los pecados, para redimirnos del pecado. Fue al único humano, al único hombre que Dios le permitió y lo aceptó, pero de allí a ningún hombre
Él le ha requerido, o le ha demandado, o le ha pedido que haga un sacrificio humano. Pero aún con todo eso, yo siempre decía, pero híjoles, porque si usted lo lee, se da cuenta de que él habla acerca de la sangre, que la sangre se necesita derramar en ciertas áreas, untar ciertas áreas, de ahí se le saca los hígados, los riñones, el corazón, la gordura del animal y se pone en el sacrificio, en el holocausto, se quema. Y hay tantas cosas que usted puede leer en Levítico de lo que se tenía que llevar a cabo cuando se hacía el sacrificio. Entonces, yo decía, híjoles, pero sí, ¿verdad? Está un poco, ¿cómo es eso? De que al Señor demanda que se hagan estas cosas. Y yo me quedaba un poco sorprendido, un poco, le soy sincero, un poco hasta tal vez insatisfecho en estas cosas. Pero leyendo la Escritura, meditando en la Escritura, me doy cuenta que no es así. El primero, vuelvo atrás porque quiero que usted, no es que sea repetitivo, sino que quiero que usted lo capte y lo entienda y no se le olvide, y repitiéndoselo muchas veces, usted espero que pueda entenderlo y lo pueda captar y lo pueda retener. El primero que hizo el sacrificio fue el Señor. Él fue el primero. Y ya de ahí comenzamos a ver de que el hombre comienza a levantar altares y en esos altares comienza a hacer sacrificios. Después de eso comenzamos a ver que en las leyes que el Señor le da o establece al pueblo de Israel, vemos que entonces ya le da las instrucciones de los sacrificios que tenía que hacer, cómo los tenía que hacer. Pero todo esto era una sombra y una figura de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer también. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos perdonados, fuéramos limpiados del pecado. Todos estos sacrificios se hacían en el Antiguo Testamento para que el hombre pudiera estar en paz con Dios. Y como le digo, no voy a entrar a fondo en cada uno de estas, porque había mínimo cinco importantes sacrificios que se tenían que llevar a cabo. Y uno de ellos podría, déjeme le digo, por ejemplo, estaba el sacrificio que era la ofrenda o era el holocausto. Ese era un sacrificio. Había un sacrificio que era ofrenda de paz. Otro era por un sacrificio por la culpa. Había un sacrificio que era de ofrenda de cereales. Y había otro beneficio que era conocido como expiación o por el pecado. Entonces era una ofrenda, un sacrificio expiatorio. Los demás eran relacionados para estar bien con Dios, o porque si usted había cometido una falta, usted personalmente, usted venía, agarraba un animalito de acuerdo a lo que Dios había establecido, porque no era lo que usted quisiera traer, era lo que Dios había establecido. Usted venía, se presentaba ante el sacerdote, se llevaba a cabo el sacrificio y usted era perdonado. Pero había el de expiación, que este sacrificio ya no era individual. Este sacrificio era general, era por todo el pueblo de Israel.
Entonces, este sacrificio se hacía una vez al año. Y en ese sacrificio, el proceso también era diferente. Entonces, yo preguntándome y decía, bueno, Señor, eran 5 sacrificios. En uno de ellos se llevaba 2 cosas que no eran animales o que no eran carne, pero eso no tenía que ver mucho con la expiación del pecado. Y entonces estudiando, meditando, preguntándome, decía, Señor, pero híjole, sí se me hace un poco duro, un poco difícil de entender, de masticar esto de lo que es los sacrificios. Pero leyendo la escritura después me doy cuenta que dice el Señor que Él no se deleita en estos sacrificios, que no es en sí lo que a Él le agrada el llevar a cabo estos sacrificios. Entonces ahí dije, wow, ok, espérame. Entonces yo estaba confundido porque yo pensaba que cuando usted hacía el sacrificio, Dios se deleitaba. Como el enemigo. Yo no lo conozco, no conozco sus sentimientos, sus emociones, pero él es un imitador de Dios. Y todo lo que Dios hace, o lo que Dios tiene, o es, o se le da, Él lo quiere. Yo no sé, y me atrevo a creer que a Él sí se deleita en ver los sacrificios que le dan y cómo se llevan a cabo. Pero Dios no es así. Dios no es que le agrade, sino que en todo lo que Dios hace hay un propósito. Hay una razón por la cual se estableció y en la cual Dios nos va a dar una enseñanza. Y es ahí donde cae todo. Pero yo no sé si usted alguna vez había pensado en lo que son los sacrificios. Y no sé si se había hecho la pregunta, ¿por qué a Dios le gustaban los sacrificios? Entonces, le hago la pregunta, ¿se ha usted alguna vez hecho esa pregunta? ¿Por qué a Dios le agradan los sacrificios? Fíjese, hay 2 cosas que nosotros necesitamos entender. Está el sacrificio y está la ofrenda. Aunque en la Biblia se habla de altar, se habla de sacrificio y se habla de ofrendas. El altar es el lugar o lo que se usa para hacer el sacrificio. El sacrificio, entonces les decía, por lo regular es un animal el que se está sacrificando. Una ofrenda es diferente. El sacrificio Dios lo estableció y Dios lo demandó. La ofrenda no. La ofrenda tiene que ser, porque la ofrenda es un regalo. Es un agradecimiento que hay en nosotros hacia algo o hacia alguien. Entonces, si yo le digo a usted, X persona, quiero que me regales esto y esto y esto, ¿cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría obligado? ¿Lo estaría haciendo porque a usted le nació? ¿Cómo lo interpretaría usted? O si usted fuera el quien lo demanda, ¿cómo se sentiría cuando yo llegue y le diga, mira, aquí está mi regalo?
Pero usted sabe de que usted me lo pidió, usted me lo demandó. ¿Verdad que no sería igual a que si de repente yo llego a usted y le digo, mira, me acordé, tú has sido bueno conmigo, me has ayudado, me has abierto las puertas, qué sé yo, qué ha hecho usted por mí? Y por ese agradecimiento, yo pensando en quién usted es, en lo que usted ha hecho por mí, voy, le compro algo, me presento a su casa y le digo, mira, te compré esto. Y le llevo un regalo. ¿Verdad que eso sería algo bonito, algo agradable para usted? Bueno, no sé, digo, para mí, sí, yo lo veo de esa manera. Pero yo sé que mi abuelita decía, cada cabeza es un mundo, cada persona ve las cosas de diferente manera. Entonces, posiblemente a usted no. Y antes de entrar a los otros textos, entonces, como le decía, meditando en todas estas cosas, yo tenía que buscar alguna palabra para poder entender todas estas cosas que estamos hablando. Y anteriormente yo había escuchado o había leído la palabra donde dice que la muerte de los justos o de los santos para Dios es estimada. Y fui y lo busqué. Y está en Salmos 116, 15. Salmos 116, 15. Y dice así: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Fíjense, dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Entonces, comparando lo que le estaba diciendo de que cada vez que hay un sacrificio, un animalito tiene que pagar la muerte. Entonces, ¿qué tiene que ver la muerte de los santos con lo del sacrificio? Posiblemente para usted no tenga mucho que ver, porque lógico, la muerte de un ser humano a la muerte de un animal, para usted y para mí no puede hacer lo mismo o no tenga el mismo significado. Pero eso podrá ser para usted, pero para muchas personas no. Y cuando leemos y cuando nos damos cuenta acerca de los sacrificios, vemos de que si había alguien matado, si alguien había matado a alguien, pero lo había hecho involuntariamente, que no había sido con hecho pensado, esta persona podía tomar una ofrenda, un sacrificio, presentársela al sacerdote, hacer el sacrificio, y esta persona quedaba libre de ese pecado. Dios lo perdonaba. Pero cuando esta persona lo hacía de agrede, sabiendo lo que estaba haciendo, para esta persona el sacrificio no era perdonado. ¿Por qué? Esta persona merecía morir. Ahora la pregunta es ¿por qué? Híjole, si aquí hay tantas cosas que uno tiene que conocer y entenderle al Señor, ¿por qué las cosas? Entonces, fuera bonito que tuviera más tiempo y el Señor me ayudara a poderlo enseñar, a poderlo explicar, ¿verdad? Pero fíjense, ¿por qué? Si usted lo hacía involuntariamente, mataba a alguien, accidentalmente usted mataba a alguien, usted traía un sacrificio, Dios lo perdonaba.
Pero si usted lo hacía no de esa manera, no había sacrificio que usted pudiera hacer para ser perdonado. Más bien, si lo encontraban culpable, usted debía de morir. Lo que pasa es que la sangre, y aquí le va la respuesta, lo que pasa es que la sangre de un animalito no podía cubrir la sangre de una persona. ¿Cómo así? Bueno, para el ser humano, la sangre que se derrama de un animalito a la sangre derramada de un ser humano no la comparamos igual, no le damos el mismo valor, no le damos el mismo precio, ¿verdad? Entonces, si yo le mato a alguien, a usted, y yo le digo, pero le voy a dar un animalito, le voy a dar una vaca en vez de la, por ejemplo, usted tiene un hijo, yo vengo por X motivo, pum, lo mato, y le digo, oh, pero no se preocupe, yo le voy a dar un animalito. Usted le va a decir, no, pero pues el animalito no se compara con la vida de mi hijo, no vale lo mismo, ¿verdad? Pero fíjese, entonces, y esto ya es más personal en la manera de que yo lo veo, no se lo puedo dar bíblicamente, pero en este tema, en este texto donde dice que estimada es la muerte para Dios de los santos o de sus hijos, y le estoy hablando de los animalitos, porque eso era lo que yo estaba pensando y diciendo, Señor, pero te complace, qué alegría recibes tú de los sacrificios. Pero fíjese, en muchos países, pero más aquí en Estados Unidos, yo me he dado cuenta, aquí un animalito casi viene valiendo lo mismo que un ser humano. Para personas normales o regulares, como para animales del gobierno. Y cuando digo animales del gobierno, aquí hay policías perros, no perros policías, policías perros. Y no sé si sea ley, pero la han querido hacer como ley, de que si usted mata a ese perro policía, espéreme, no me vaya a malinterpretar, a ese perro policía, o sea, que ese policía o ese perro es policía, ¿ok? No a ese perro policía, sí, así, pero no en la manera en que se puede interpretar, ¿ok? Corrijo, ese perro es un policía, ¿ok? Si usted lo mata, ellos estaban buscando que la ley lo castigara de la misma manera que si usted matara a un hombre policía. De esa manera ellos lo ven. Aquí usted mata a un animal, de adrede lo pueden meter a la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque hay un amor no solamente a las personas, sino que también a los animalitos. Hay un respeto y se tiene que haber un respeto. Entonces, muchos de nosotros no solamente lo hacemos con los animalitos, tal vez un cuadro, tal vez un mueble, un carro, una casa, un árbol, que tiene un significado muy importante para usted, porque de quién era, porque de quién se lo dio, cómo lo obtuvo. Hay tantos motivos o razones por las cuales usted ama y va a defender eso que para usted es muy valioso. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Porque parece que le estoy dando mucha vuelta. Bueno, es que Dios es el creador de todas las cosas y todo lo que Dios hace, y Él dice que lo ve y lo llama bueno y lo bendice y se agrada y se goza en todo lo que Él hace. Y aparte de que se goza y le agrada lo que Él hace, que lo ama. Entonces, ¿usted cree de que a la hora de que estos animalitos perdían la vida, eran inocentes? Y aparte de ser inocentes, eran perfectos. ¿Usted cree que Dios no sentía
ese sentimiento hacia esa vida, porque también es una vida. ¿Para qué? Para cubrir una transgresión que usted hizo que no debía de hacer. ¿Por qué un animalito tiene que pagar la consecuencia de lo que usted muchas veces, sabiendo que no debe de hacer, lo hace? Algo o alguien inocente está pagando el precio por lo que usted hace que no debiera de hacer. Entonces, a la otra vez le preguntaron a alguien, le digo, ¿usted cree que Dios ama al diablo? Ahora yo me hago la pregunta a usted, ¿usted cree que Dios ama al diablo? Es algo difícil de contestar. Y posiblemente usted nunca se había formulado la pregunta, ni la había pensado, ¿verdad? Pero ya ahorita ya le metí esa duda allí. ¿Qué cree usted? De acuerdo a lo que la palabra dice, Dios es amor. Y todo lo que Dios hace es bueno. Dice que el diablo era perfecto. Y el hombre también dice que era perfecto. Ahora, cuando Dios habla de perfección, no está hablando de que no, en su perfección no pueda fallar, sino que está hablando, la palabra perfección aquí está dando a entender que era completo. Estaba completo. No necesitaba ni más ni menos. Era completo. Entonces, la respuesta a eso está un poco difícil. Pero déjeme decirle, yo me atrevo a creer de que si no lo ama, lo amó. Aunque haya sido el diablo. ¿Por qué? Porque fue su creación. Lo hizo con un propósito. Dice que lo hizo hermoso. Súper hermoso. Lo que él hizo o la decisión que él haya tomado después ya no tiene que ver con Dios. Fue él el que tomó la decisión de ser quien es, al igual que usted y yo. ¿Es usted o soy yo el que toma la decisión de qué queremos ser? Usted es el que decide. Ahora, fíjese, déjelo, no era lo que tenía, pero me voy a adelantar o me voy a atrasar, no sé, porque regularmente yo no sigo un patrón, un bosquejo, entonces lo puedo hacer. Pero volvamos a donde empezamos leyendo, a Romanos 12:1. Y aquí le voy a contestar lo que le acabo de decir. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí está otro que estábamos leyendo en los días martes, que dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Fíjense. Entonces aquí dice: por consiguiente, hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Aquí quiere decir, si Él nos está diciendo que lo hagamos y nos está rogando, nos está pidiendo, por favor, hagan esto. Quiere decir que usted tiene la opción de no hacerlo. Y yo le decía, Él tuvo la opción de ser el querubín que Dios lo había formado, y tuvo la opción de no ser lo que Dios no quería que Él fuera.
A usted y a mí Dios tiene un propósito también y nos ha dado la opción de que nosotros seamos eso, pero también tenemos la opción de no hacerlo. Entonces la decisión está en nosotros. Así es. De quién nosotros seamos después. Aquí Pablo está diciendo que seamos un sacrificio vivo. Así es, sí, Señor. Quiere decir que no podemos ser un sacrificio y que no podemos estar vivos también. Esas dos cosas pueden ser posibles. Quiere decir que en el cristianismo hay personas que no están vivas. Y hay personas que no son un sacrificio. O hay personas que son un sacrificio, pero no son para Dios. Y están muertas. No sé si me doy a entender. Yo sí, dijo alguien por ahí. Yo sí me entiendo. Entonces, sigamos. Vamos a ir a 1 Samuel 15:22. Primero de Samuel 15:22. Y aquí van las respuestas a lo que yo me preguntaba acerca de los sacrificios. Fíjese, dice: y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia al Señor. Es un signo está con signo de interrogación, no es con signo de exclamación, es de interrogación. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense. Dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice el Señor que si usted obedece es mejor que el sacrificio. La obediencia a Dios le sabe mejor que el sacrificio. Y cuando dice aquí, y el prestar atención, porque no hay nada más feo que usted esté hablando y hable y no le presten atención. Incomoda. Se enoja uno y dice, nada, ¿para qué? Si me está escuchando, mejor da la vuelta y se va. ¿Verdad? Y lo mismo es obedecer. Usted le dice a alguien, hazme esto, mira, te pido que lo hagas así, por favor, y habla, nada, ¿para qué? Yo lo hago de mi manera, mira, que sabe mejor. Y usted también da la vuelta y dice, bueno, hazlo como quieras. Pero si usted le está diciendo cómo hacerlo es porque usted sabe, o es la manera que se debe de hacer. Y lo mismo es con poner atención. ¿Por qué el Señor nos habla tanto y nos repite tanto? Muchas veces nosotros vamos o escuchamos predicaciones y decimos, pero ¿por qué repite lo mismo? ¿Por qué siempre dice lo mismo? Y usted cree que a veces es el predicador, usted cree que es el maestro, es el profeta o es el evangelista que está repitiendo lo mismo y usted a veces cree que posiblemente no tenga otro mensaje. Pero si esa persona es guiada por Dios y le está repitiendo lo mismo, posiblemente sea porque usted no está poniendo atención y Dios quiere que usted ponga atención a lo que Él está diciendo y por eso se lo tiene que repetir muchas veces. Es por eso
que a veces Dios nos tiene que repetir siempre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no estamos poniendo atención o porque no estamos obedeciendo. Entonces Dios tiene que mandar al profeta, tiene que mandar al pastor, tiene que mandar al líder, tiene que mandar al evangelista, a quien Él tenga que mandar, a la policía, a la migra, al FBI, a quien Él tenga que mandar, lo manda. ¿Por qué? Porque usted no está poniendo atención, porque usted no está obedeciendo y usted tiene que hacerlo. Y el Señor va a buscar los medios para hacerlo. Pero sigamos, porque fíjese, aquí dice, déjenlo, lo leo de todo nuevamente. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, ¿qué significa la grosura de los carneros? O sea, la grasa de los carneros. ¿Qué tiene que ver la grasa de los carneros con el sacrificio o poner atención, prestar atención y obedecer? Bueno, tiene mucho, porque está hablando del sacrificio. Y es aquí donde yo le digo que es necesario que usted lea el Antiguo Testamento, lea todas estas cosas para que cuando alguien le predique y no profundice, usted pueda entender lo que se está diciendo. Mientras usted no va a captar. Por ejemplo, aquí está esto, es una clave, que la grosura de los carneros. Si usted nunca ha leído lo que es los sacrificios, entonces la grosura de los carneros no va a entender qué tiene que ver con el prestar atención, con el obedecer y el sacrificio. Lo que pasa es, déjele explico, lo que pasa es que cuando usted traía un sacrificio de un animal, lo que Dios decía era esto: le vas a sacar el hígado, los riñones y todas las extremidades donde había grasa y lo vas a poner en el fuego, en el holocausto, en el altar. Y holocausto significa ascender o humo ascendiendo. En esto aquí se menciona la palabra humo, porque en estos sacrificios resulta ser que en algunos sacrificios se quemaba la carne en el holocausto, pero en el sacrificio de la expiación no se quemaba la carne allí en el altar del holocausto, en el altar del bronce, sino que se salía del tabernáculo, se salía del campamento y se iba y se quemaba afuera. Pero en estos sacrificios, ese era en el sacrificio del pecado, pero en el sacrificio de ofrenda, de la paz y de todos estos otros más que había, dice la palabra que se quemaban ahí adentro, en el tabernáculo. Entonces, ¿qué pasaba? La carne se quemaba y lógico, cuando la carne se quema, sale un humo, sale un olor. Entonces, cuando hablamos de holocausto y nosotros le buscamos el significado, eso es lo que significa ascendencia, subir, humo que asciende. ¿Y por qué tiene que ascender? ¿Por qué? Porque Dios no está aquí en la tierra, Dios está en los cielos, Él está arriba. Entonces el olor sube hacia la presencia de Dios. Pero la grosura, esto todos lo hemos de conocer. Todos nosotros somos hispanos, comemos mucha carne, ¿verdad? Cuando la carne trae gordura y usted la pone en el asador y esa gordura se comienza a quemar, ¿qué sucede? ¿Huele feo? ¿Apesta? Dice, ácale, y sale huyendo, se hace a un lado. ¿Verdad que no? Cuando la gordura se está quemando, suelta un olor súper delicioso, que usted ya quiere agarrar la tortilla y agarrar ese pedazo de carne, y específicamente usted va a ese pedazo de carne que tiene esa gordura, que aunque a nuestros cuerpos nos hace mal,
Pero cuando se está quemando, no, suelta un olor, un aroma, una fragancia deliciosa. Entonces, usted trae este sacrificio, usted trae esta ofrenda al Señor, y cuando eso se comienza a quemar, asciende y llega a la presencia del Señor. Ese sacrificio, esa ofrenda que usted le está dando al Señor, comienza a subir y llega a los olfatos, a la nariz de nuestro Señor, y Él la comienza a oler y dice, ¡wow, qué rico! Aunque el Señor esté enojado con usted, pero cuando ese olor comienza a subir, a Él se le olvida su pecado. Y comienza a sentir el aroma en lo que usted le está ofreciendo a Dios, y Él hace las paces con usted. Todo esto era lo que significaba un sacrificio en el Antiguo Testamento. Como una sombra o una figura o un tipo de lo que iba a venir a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero todas estas cosas son parte de lo que era. Ahora, yo me pasé de tiempo y está bien, porque no lo quiero traer como una prédica. Voy a tratar de profundizar más para que lo podamos entender. Y así lo dejamos hasta aquí, porque ya me pasé 10 minutos, ya me pasé mucho, pero podamos entender lo que es un sacrificio y por qué. Acuérdese de que un sacrificio, cuando lo hacían, ¿qué sucedía? El animalito moría, ¿verdad? Y con eso lo voy a dejar para que nos quedemos para el próximo domingo. El animalito moría, y cuando él moría, ese animalito ya no existía. Ahí se acababa. El aroma, mientras se quemaba, subía a la presencia de Dios, pero media vez se terminaba, se quemaba, ahí quedaba, ya no había más aroma. Pero ahora Pablo aquí dice que seamos, ¿qué? Un sacrificio, ¿qué? Vivo. Y aquí es donde está la diferencia, y aquí es donde está el punto al que yo quiero llegar, a que cada uno de nosotros podamos entender y seamos un sacrificio vivo al Señor. Pero será hasta la próxima, Dios mediante. Así de que no le quito más su tiempo. Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. Ore, pide al Señor que me dé gracia, sabiduría, entendimiento, para que así podamos juntos escudriñar más la palabra de Dios. Tenga un buen inicio de semana el día de mañana. Dios le continúe bendiciendo. Bendiciones y hasta la próxima.